Muy buenos días a todos. Daremos unos minutos para que más personas se conecten. Muy buenos días. Veo que el número de personas conectándose aumenta. Vamos a dar unos minutos más. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida al segmento Ciencia de los Océanos, de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, titulado Innovación para Ecosistemas Sostenibles. Este espacio es posible gracias a la organización de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, y apoyados por el Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia, soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y los acompañaré como moderadora de este espacio. La iniciativa de Ciencia de los Océanos se crea en marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, fecha que fue asignada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actividad humana sobre los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar en reducir los principales problemas que amenazan los océanos, como la sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación. Además de esto, promover áreas marinas protegidas y velar por el funcionamiento del ecosistema y la biodiversidad, ya que en el océano se encuentra nuestro futuro. Hoy nos acompaña el doctor Agustín Garisi,
Tengo el placer de trabajar con él en la Red Latinoamericana de Especialistas de Nidarios, la cual fue creada en marco del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar en el 2019. Él tiene un doctorado en ciencias biológicas, es investigador en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es un especialista en biología, ecología, taxonomía de entozoos y su interacción con otros organismos. Se destaca por sus publicaciones científicas y sus aportes al conocimiento sobre aspectos reproductivos, taxonómicos, de distribución y nuevos registros de especies, así como sobre distintos aspectos de la biología de nidocistos. Ya nos va a platicar qué son los nidocistos y bueno, hoy nos va a hablar justamente de eso y su estudio en anémonas de mar. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecido de poder participar de este ciclo de charlas. Gracias a ti por acompañarnos. Y cuéntanos, ¿qué te llevó a estudiar los nidocistos? Bueno, fue medio de casualidad, no es que me propuse estudiar los nidocistos, sino que cuando estaba promediando mi carrera de grado, me puse en contacto con Fabián Acuña, que es el director del Laboratorio de Biología de Nidarios, que es donde estoy trabajando ahora. Y en ese momento él estaba iniciando estudios de biometría de nidocistos y bueno, me propuso a iniciar una práctica de investigación que después derivó en mi tesis de grado y posteriormente en mi tesis doctoral también trabajando con biometría de nidocistos. Bueno, ya llevas un buen tiempo, ¿verdad? Conoceremos más sobre este tema entonces durante la exposición. Solo les recuerdo al público que pueden colocar sus saludos de donde nos escuchan y sus preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live. Con gusto voy a trasladarle esos saludos y preguntas a Agustín y les pido nada más que se refieran justamente al tema de exposición y que sean un ambiente de respeto. Bueno, Agustín, el tiempo es tuyo. Bien. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve, Joana. Se mira bien, Agustín. Excelente. Bien. Bueno, la charla va a tener dos partes, digamos, la primera parte es básicamente una cuestión de generalidades en cuanto a nidocistos, siempre haciendo énfasis en cuestiones que tienen que ver con las anémonas de mar, y una segunda parte que es un poco más sobre la metodología y las distintas abordajes que hemos realizado nosotros en el laboratorio, que básicamente se centran en cuestiones de biometría y análisis de las tallas de los nidocistos en anémonas de mar. Y voy a hablar de anémonas de mar en sentido amplio, es decir, van a ver que voy a hablar de anémonas actiniarias, incluyo coralimorfarios y seriantarios también. Bueno, como primera medida tendríamos que definir qué son los nidocistos, ¿no? Los nidocistos son la estructura diagnóstica del filo nidaria. El filo nidaria está compuesto por medusas, los corales duros, corales blandos, anémonas de mar, las hidras de agua dulce, ¿sí? Y es la estructura que caracteriza al filum, de ahí su nombre, ¿no? Que presentan nidocistos. Los nidocistos son básicamente una estructura subcelular que consta de una cápsula y un filamento que se encuentra invaginado en su interior, que puede ser utilizado para cumplir distintas funciones, como pueden ser la captura de presas, la fijación al sustrato, la defensa o agresión contra otros organismos y demás. Bueno, en cuanto a los tipos de nidocistos, ahí les muestro que los nidocistos hay tres grandes grupos. Los nematocistos, que son los más conocidos y son los que presentan toxinas, siempre presentan toxinas. Y después hay otros dos grupos que son los espirocistos y los ticocistos. Estos dos grupos, ahora voy a entrar un poquito más en detalle, pero son por ahí los menos conocidos y no presentan toxinas.
Por otra parte, voy a hablar también de lo que es el nidoma. El nidoma vendría a ser la dotación de nidocistos que presenta una especie determinada, ¿sí? La cantidad y tipo de nidocistos que presenta una especie. Y después, al último, también voy a hablar de cleptonidoma. Yo les dije que los nidocistos son la estructura característica y diagnóstica del filo nidaria, y es que todos los nidarios poseen nidocistos, pero además son capaces de desarrollarlos. Existen otros organismos que pueden presentar nidocistos, pero que los incorporan de sus presas, y a esos nidocistos incorporados de sus presas se los denomina cleptonidoma, y el cleptonidoma no lo tienen los nidarios, sino otros grupos de organismos. Bueno, como les mencioné al principio, los nidocistos incluyen tres grandes grupos, que son los nematocistos, ticocistos y espirocistos. Los ticocistos y espirocistos son exclusivos de algunos grupos de las clases Anthozoa. Ticocistos se encuentran exclusivamente en las anémonas tubo. Hoy tienen ya un rango de subclases seriantarias, ¿sí? Está a nivel de los octocorales y los hexacorales. Y los espirocistos son exclusivos por definición eran exclusivos de los hexacoralia, pero ahora tenemos que decir de los hexacoralia y los seriantaria, porque están en subclases separadas, ¿sí? Esto es por ahí la explicación a que uno se tienda a asociar como sinónimos a nidocistos como nematocistos. Para todos aquellos que trabajan en hidrozoa o sifozoa, un nematocisto y un nidocisto es exactamente lo mismo porque nunca van a encontrar estos otros dos tipos. A veces esa es la explicación de por qué se los suele tomar como sinónimos a la palabra nidocisto como nematocisto. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas características particulares de cada uno. Hago una cosita más. Los espirocistos y los ticocistos son tipos morfológicos únicos, es decir, tienen una única morfología, mientras que en los nematocistos encontramos una variedad muy grande. En cuanto a los espirocistos, sus características básicas y distintivas son que presentan una cápsula. Esa cápsula tiene una pared muy delgada, como puede verse en esta imagen de microscopía electrónica. Su filamento está enrollado de manera helicoidal, invaginado obviamente, como todos los niocistos, y en su interior presenta un arreglo hexagonal de microtúbulos, los cuales al ser divertido el filamento, genera una especie de malla o red adhesiva, que son estos filamentos que ustedes ven en esta imagen. Esto es una larvita de un crustáceo, en la cual se han adherido todos los filamentos que forman esa malla de los espirocistos. Como les dije al principio, los espirocistos no presentan toxinas. Su función generalmente está asociada a la captura de presa, es decir, a la fijación de la presa. También se los asocia al asentamiento larval, es decir, a la fijación de la larva al momento de adherirse al sustrato. Y también a la fijación del disco basal de los organismos, ¿sí? Aunque eso ahora está un poco en duda. Bueno, el otro tipo que les mencioné son los ticocistos, son exclusivos de las subclases seriantarias, ¿sí? De las anémonas tubo. Este tipo de nidocisto tiene la particularidad que es el único en el cual su filamento se enrolla de manera longitudinal al tamaño de la cápsula, ¿sí? Además de eso, su filamento presenta una especie de surcos, y su función es exclusivamente conformar o dar forma al tubo en el cual viven estas anémonas, ¿sí? Estas anémonas son solitarias, generalmente siempre de fondos blandos, y generan un tubo en el cual habitan. En base a, dependiendo de la familia a la cual pertenezcan esas especies, hay dos tipos o dos maneras en las que conforman sus tubos. En una es una especie de cinta adhesiva que va generando una estructura bastante compacta, como es en la figura A y B, y va quedando material adherido a ese tubo de una manera muy compacta, mientras que en otras familias el tubo queda conformado por una especie de malla o red en la cual
quedan entrampadas, materia exógena o material exógeno, pero una estructura un poco más abierta, podría decirse. Estos miocistos tampoco presentan toxina. Bueno, y los nematocistos, acá sí tenemos una diversidad morfológica enorme. Estos miocistos siempre presentan toxinas. Pueden presentar un arreglo particular de espinas, es decir, un ordenamiento de las espinas en algún sector u otro del filamento. Y hay una nomenclatura asociada a ellos que toma en cuenta estas características que yo les menciono acá, ¿sí? La disposición de las espinas, la ubicación, si se encuentran en todo el filamento o en una parte del filamento. La morfología del dardo, se define el dardo como la zona donde tiene la mayor concentración de espinas, ¿sí? Por ejemplo, en este que le estoy mencionando acá, mostrando acá, este sería el dardo, o esta zona de acá, ¿sí? La morfología del dardo, es decir, de qué manera se ve el dardo cuando no está disparado, ahora se lo voy a mostrar en la próxima diapositiva, la presencia o ausencia de un filamento terminal y la relación entre la longitud de la cápsula con respecto a la longitud del filamento cuando éste se encuentra disparado. Acá en unas imágenes de microscopía electrónica pueden ver, por ejemplo, en este caso es un nombre, no viene al caso, no me voy a meter en la nomenclatura básica, pero como para que ustedes vean eh, cómo se le da nombre a un miocisto a partir de sus estructuras, ¿sí? O de sus características. Esta zona que está marcada acá sería la zona del dardo, y bueno, el nombre viene a ser, este término que denomina microbásico, hace referencia a la relación entre el tamaño del filamento y el tamaño de la cápsula. Este término B, que puede ser B o P en este caso, hace referencia a la forma en que tiene el dardo en la cápsula que no está disparada. Si tiene una terminación recta, sería un tipo B. Si tiene una terminación en tipo B corta, sería un tipo P. Y después, este término mastigóforo hace referencia a si presenta este túbulo terminal después de la zona densa del dardo o no. Por ejemplo, en este caso lo tiene, este tipo que tienen acá, directamente viene la finalización del dardo y termina en un cono. ¿No? Ese tipo tendría otro nombre, que no viene al caso. Bueno, en cuanto a las nomenclaturas, hay varias. Estas son exclusivamente las de anémonas, para anémonas de mar, y todas se basaron principalmente en la de Weil de 1934, propuso distintos nombres en base a las características de los nidocistos, y subsecuentes siguientes autores lo que hicieron fue ir agregando modificaciones o características que no estaban contempladas en la nomenclatura anterior. Todas tienen una terminología similar, excepto la de Schmidt, que cambia bastante. Sí, y después tienen la de England de 1991, que lo que hizo England fue establecer las equivalencias entre las distintas nomenclaturas. De todas estas nomenclaturas, todas son válidas, algunas tienen un poco más de detalle y otro menos. Todas pueden ser usadas y diversos autores usan diversas nomenclaturas. Lo que sí, cuando uno trabaja con nidocitos, tiene que aclarar cuál es la nomenclatura que siguió. Hay otras un poco, esta es de England es del 91, hay otras un poco más actuales, como por ejemplo la de Osman 2000, que modifica otra nomenclatura que es de otro autor que es Mariscal, que es una nomenclatura un poco más amplia, donde no solo se contempla los tipos presentes en las anémonas de mar. Bueno, los niocistos, además de las características que les dije, tienen otra particularidad, que es que un niocisto utilizado es un niocisto perdido. Por lo tanto, todos los nidarios tienen un mecanismo que es constante de reposición de niocitos en sus tejidos.
Para que se den una idea de la cantidad de nidocitos que tiene un nidario, por ejemplo, en la anémona esta que se observa acá arriba, la anemonita esta roja, que es piñequina, en un tentáculo pueden tener más de 4 millones de nidocitos, mientras que en todos sus tentáculos se estima alrededor de 500 millones de nidocitos. Y en una anémona que es un poco más grande, en un solo tentáculo puede haber 43 millones, y en todos 6.450 millones de nidocitos, ¿sí? Para que vean la cantidad de nidocitos que puede tener un organismo. Pero bueno, como les dije, niocito utilizado es niocito perdido, por lo tanto tiene que haber un mecanismo de reposición. Y ese mecanismo de reposición, y además el de formación, es el de nidogénesis, ¿sí? Como les dije en la primera diapositiva, los nidarios tienen la capacidad de producir los nidocitos, además de contar con ellos. Y básicamente el proceso de nidogénesis cuenta de 4 etapas, que son esas que les muestro ahí, que son determinación, diferenciación, migración, que ahora vamos a ver la particularidad que ocurre en anémonas de mar, y la última, el desarrollo o maduración. Bueno, los nidarios tienen un conjunto de células totipotenciales, es decir, células intersticiales, que pueden dar origen a distintos linajes, celulares, ¿sí? Pueden formar esas células intersticiales, células germinales, células nerviosas, células glandulares, etc. Y otras, como por ejemplo, células eh, que producen miocistos. Esas células que van a dar origen a los miocistos se denominan nematoblastos o nidoblastos, y ese es el proceso, digamos, la etapa de determinación es esa etapa, digamos, en que una célula intersticial pasa a iniciar su camino a la formación de un nidocisto, ¿sí? Un nidocito. Esa es la etapa de determinación. Después en la etapa de diferenciación, que es la que tienen acá, es ese nematoblasto o nidoblasto vamos a decir, para hablar más en general, puede desarrollar distintos tipos de nidocitos, ¿sí? De acuerdo a el arreglo, las mismas características que vimos antes, el arreglo de las espinas, la determinación de la producción de determinada toxina, y características que hacen a cada uno de los tipos, ¿sí? Esa sería la etapa de diferenciación. Y en esta etapa de diferenciación es cuando deja de ser un nidoblasto y pasa a ser un nidocito, o sea, una célula, la célula dentro de la cual se va a formar la cápsula, ¿sí? Que es el nidocisto. Hay solo una S hace referencia a si estamos hablando de la célula o estamos hablando de la organela celular, que es el nidocisto. Acá lo que les marco es que la migración estaba establecida como un patrón general en nidarios, sin embargo se vio que en anémonas la nidogénesis es localizada, o sea que el nidocisto se produce en la misma región de su ubicación final. Bien, y por último, la etapa de desarrollo o maduración es la etapa final y es la más compleja. Ahí ocurre la última etapa del desarrollo de las espinas dentro del nidocisto, las alteraciones fisiológicas que van a preparar el miocito para la descarga, que podría llamarse maduración, la unión con las células adyacentes de la ubicación final y la conexión nerviosa o sinapsis nerviosa. Esto es un poco como para que vean a partir de qué se produce o cómo se produce la cápsula y el filamento. Se originan a partir de una vesícula gigante producida en el aparato de Golgi. A partir de esa vesícula gigante se empiezan a acoplar pequeñas vesículas que van dando origen al proceso que se denomina tubulación, o sea, la formación del túbulo. Ese túbulo, una vez que termina de desarrollarse, comienza a invaginarse, ¿sí? Como si uno tirara un dedo de guante hacia adentro, y una vez que ya se encuentra adentro, empieza a darse la formación de las espinas, ¿sí? Y todas las alteraciones que les mencioné recién que van a predisponer al nidocisto para la descarga. Bueno,
En cuanto a los mecanismos de descarga, siempre la descarga está asociada a estímulos químicos, físicos, eh, pero hay una cuestión que en algún momento se tomaba como un patrón que decía que los miocitos eran efectores independientes, o sea que respondían a un estímulo puntual en cada cápsula. Sin embargo, esa idea ya está totalmente dejada de lado, hay evidencia de que tienen una conexión nerviosa y además que, digamos, uno puede estimular una región de un individuo y va a ver que hay disparos de miocitos en esa región, más toda región que esté a los alrededores. Por lo tanto, hay una conexión, una transmisión de ese impulso o ese estímulo hacia otras regiones del organismo. Bueno, el proceso de descarga se da por una eversión, digamos, el filamento en su desarrollo es invaginado, por lo tanto, cuando es expulsado, se da a través de un proceso de eversión. Y existen distintas teorías en cuanto a de dónde proviene la energía de la descarga, ¿sí? Hay tres hipótesis, y voy a hablar un poquito de cada una, y después armar un resumencito en cuanto a la consideración de las tres, ¿no? La primera que les menciono ahí es la hipótesis osmótica. Esta fue propuesta alrededor de 1984. Y lo que dice la hipótesis osmótica es, se establece que la expulsión o la energía de la expulsión en el momento de la descarga proviene del ingreso de iones, de cationes, digamos, de iones sodio, o potasio o calcio, por ejemplo, al interior de la cápsula, lo que provoca un aumento de la presión osmótica, y ese aumento de la presión osmótica es lo que hace estallar el miocisto y producir la eversión, ¿no? A esto se le sumaría la hipótesis de energía mecánica, que eso ocurriría durante el desarrollo del filamento, es decir, al momento del desarrollo y el enrollamiento del filamento dentro de la cápsula, eso estaría generando una energía potencial que se va a liberar eh, al momento de la descarga. Y esa energía mecánica también asociada a la tensión que se genera por la cápsula, ¿sí? Por las paredes de la cápsula. Esas dos hipótesis son las más comunes de encontrar en los libros, digamos, pero hay una tercera hipótesis un poco más nueva, esta es de 2006, la propusieron esos autores que les menciono ahí. Esta es lo que dice esta hipótesis se relaciona con un gradiente de protones y una repulsión electrostática. Y básicamente es que la cápsula, el interior de la cápsula, presenta un componente que es el ácido poliglutámico. Ese ácido poliglutámico un polianión, es decir, una molécula grande que no tiene la capacidad de ser liberada a través de la membrana del cisto, ¿sí? De la cápsula. Y además eso se asocia con una alta carga de protones, ¿sí? Lo que hace que la cápsula, el interior de la cápsula, sea un medio ácido y provoca también la asociación entre los grupos carboxilos del ácido poliglutámico con esos protones. Al momento o al instante previo a la descarga del miocisto, lo que ocurriría sería una liberación de protones, y esa liberación de protones lo que provocaría es una repulsión de las cargas negativas de los ácidos poliglutámicos, generando una explosión. Esa explosión es conocida en química como explosión de Coulomb, y, y ahora uniendo las tres hipótesis, lo que planteaban estos autores es que ese sería el instante previo a la descarga de los miocistos, que posteriormente estaría seguido por el ingreso de iones sodio y iones y cationes, digamos, sodio, potasio o calcio, que generarían una nueva presión osmótica, y digamos, esas tres hipótesis en conjunto
serían el mecanismo o la energía de la cual proviene la descarga, ¿sí? Bueno, básicamente sería así. Bueno, y entonces, en cuanto a nidocitos, hay distintos aspectos de estudio. Está por ahí ya cerrando en las cuestiones generales. Ahora me voy a poner a hablar un poquito más de las cosas que hemos hecho nosotros. Pero bueno, los aspectos de estudio de nidocitos abarcan un montón de temáticas, entre ellas la relevancia taxonómica, digamos, si bien al nivel de Phylum es clara la relevancia taxonómica de los nidocitos, en algunos grupos es más relevante que en otros. Por ejemplo, en anémonas, ahora les voy a mostrar, van a ver que es muy relevante. Y, por ejemplo, en una descripción de una especie siempre uno tiene que mencionar e informar los nidocitos que presentan, ¿no? Mientras que en otros grupos por ahí no es tan relevante. Bueno, biometría es la relación de las tallas de nidocitos entre especies y dentro de las especies. Eso es algo que nosotros hemos trabajado bastante. Aspectos ultraestructurales que hacen referencia a conocer la morfología en detalles, generalmente a partir de microscopía electrónica y microscopía electrónica de barrido y transferencia. Eh, Procesos que tienen que ver con nidogénesis, que ahí hay un mundo por descubrir aún. Bueno, aspectos de toxinas, que van desde cuestiones ecológicas relacionadas con las toxinas hasta la descripción de las toxinas presentes en cada grupo y demás. Bueno, implementación en estudios ecológicos de distinta índole. Vamos a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo ahora al final de la charla. Y en cuanto a cuestiones evolutivas, los nidocitos también son usados mucho como organismo modelo por su novedad evolutiva dentro del grupo, en muchos estudios conocidos como Evo-Devo, y bueno, diversos otros estudios. Bueno, en cuanto a la importancia y metodología del estudio en taxonomía, como les dije, el valor taxonómico es variable. Algunas familias o géneros pueden ser caracterizados, podemos decir que presentan determinados tipos y otros, pero hay una cuestión que es que el 60% de los géneros de anémonas presentan esos tres tipos de nidocitos. Por lo tanto, esa variabilidad a veces no es tan fácil de observarse. En anémonas es esencial en la descripción de las especies. Cuando uno describe una especie o redescribe una especie, tiene que informar el nidoma, ¿sí? Qué tipo de nidocito tiene, qué talla media presenta y demás características. Y después hay otra cuestión relevante, es que algunas estructuras que son de carácter taxonómico se definen por la presencia de determinados tipos. Eso también se lo voy a mencionar ahora en algunas líneas. Bueno, en cuanto al muestreo, básicamente lo que se hace es de una anémona, podríamos decir en cuestión general, de cada una de las estructuras se toma una muestra. En una anémona general sería tentáculos, columna, actinofaringe, filamento mesenterial. Y si existe alguna otra característica, alguna otra estructura particular, también se realiza el nidoma. Por ejemplo, pueden presentar acrorashi, que es una estructura de defensa o agresión que se encuentra en el margen de la columna, o en el caso de los coralimorfarios que presentan acroferas, que son unas estructuras defensivas también en el extremo del tentáculo, o las anémonas de la familia Metrioidea que tienen acontia, que también es una estructura defensiva, también presenta una dotación particular de nidocitos. Bueno, básicamente lo que se hace es un squash de cada una de esas estructuras, se realiza la identificación y la medición, informando cuál fue la nomenclatura usada. Dependiendo del tipo de estudio que se hace, es el número de individuos y de mediciones que se hacen. Para una información del nidoma en general, se suelen tomar los individuos disponibles, pueden ser 3, 4, y se realiza una serie de mediciones, pueden ser unas 30 mediciones en total.
Sin embargo, por ahí para estudios ya de biometría, de comparación de tallas de nidocistos, ya uno tiene que contar con más individuos, por lo menos 10, y unas cuantas mediciones más. También se pueden estimar abundancias relativas de cada tipo en cada estructura. Y después otra cosa que se informa son las fotos de cada tipo de niocisto. Y esto está relacionado con la nomenclatura usada. Como hay algunos detalles de los tipos de niocisto que son por ahí un poco subjetivos y pueden dar a confusión, uno tiene que decir cómo identificó cada uno de los tipos, por eso el tema de las fotos. Entonces, si otro autor va a revisar su trabajo, tiene que ver qué nombre le pusiste a tal tipo informado en tal foto. Es una manera de poder comparar con otros autores o que otros autores puedan comparar lo que uno vio y cómo lo identificó. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo. Este es Santo de Chilensis, es una anémona común acá en Mar del Plata, en mi ciudad. Esta es la manera en que se suele presentar el idioma, en donde se informa, se muestra una foto de cada uno de los tipos en cada estructura. Por ejemplo, estos son los niocistos en los tentáculos de esta especie, estos los que aparecen en la columna, estos en el filamento mesenterial, estos en la actinofaringe y estos en el acontia, que es una estructura particular que presenta. Además de esa foto, una tabla. En estas tablas lo que se informa es en qué estructura, qué nombre, qué tipo de niocisto encontré, y una información en cuanto a la talla media, el rango mínimo y máximo de cada uno, en el largo y en el ancho. ¿Sí? Esta tabla es de un estudio de comparación de biometría, por eso el número de niocitos medidos es mucho mayor. Si uno informara para una descripción de una especie, puede tener un N de 30 nomás o 20. No es necesario tener un N tan grande. Bueno, como les dije unas diapositivas atrás, hay estructuras de defensa de la agresión que se caracterizan por presentar una dotación particular de neocistos. Nosotros estudiamos las acroferas en el Coralimorpharia corinactis carnea y encontramos que las acroferas son estas esferitas que se encuentran acá en el extremo del tentáculo, ¿sí? Y estas esferas, si bien estaban dominadas por el tipo espirocisto, que es el tipo dominante en todo el tentáculo, presentaban una dotación de nidocistos, ¿sí? Un nidoma, diferente al resto del tentáculo. O sea, en el tentáculo solo encontrábamos este tipo, mientras que todos estos se encontraban en esta estructura que está asociada con defensa y agresión, todos una batería enorme de nematocistos diferentes a los del tentáculo. ¿Sí? Y otra cuestión como para resaltar y como para darle un ejemplo de la importancia en estas estructuras, eh, el acrorashi es una estructura defensiva, que es esta que ustedes ven acá, que se encuentra en el margen de la columna de las anémonas, y esta estructura se define por la presencia de un tipo, digamos. Un acrorashi siempre presenta el tipo holotrico, por ejemplo. Siempre presenta holotricos. Si no presenta holotricos, puede ser denominado pseudoacrorashi. Entonces, esto lo puedo usar como para darles un ejemplo. Imagínense que en esta especie, que es para Paragonobactis imperfecta, alguien revise esta especie e identifique que este basitrico tal vez haya sido mal identificado y en vez de ser un basitrico sería un holotrico. En ese caso, habría que revisar esta especie porque esta especie en vez de tener un pseudoacrorashi, si hay un holotrico, sería un acrorashi. Por lo tanto, podríamos hablar de que esta especie no debería pertenecer a este género. Entonces, ese sería un ejemplo de la relevancia que pueden tener los nidocistos a este nivel, ¿no? Después hay otras estructuras también eh, que pueden aparecer temporalmente, como son los crotch tentacles y los tentáculos marginales de Coralimorpharius en este caso, que también presentan una notación particular de nidocistos. Bueno, en cuanto específicamente a la talla, a la variación de tallas de nidocistos, la talla media de nidocistos es un buen carácter a nivel de género, eso fue dicho por Schmidt en 1972.
Lo que nosotros encontramos es que hay una variación intraespecífica que es clara y, y que está probada. Sin embargo, eso no impide hacer otro tipo de comparaciones, ahora lo vamos a ver. Algo que nosotros hemos trabajado bastante es en la metodología estadística. O sea, hay muchos trabajos que discuten a ver cómo tratar este tipo de datos, donde generalmente la normalidad justamente no es lo más habitual. Pueden encontrar de todo, desde trabajos que prueban la normalidad, trabajos que prueban la normalidad es rechazada, e incluso así utilizan test paramétricos, otros que optan directamente por usar no paramétricos, y después lo que hemos trabajado en el laboratorio es la utilización de modelos lineales generalizados o generalizados mixtos o lineales mixtos, que son los que estamos trabajando ahora para tratar de lidiar con este tipo de datos, ¿sí? Y como les dije anteriormente, cuando uno trabaja o quiere hacer comparaciones de tallas entre grupos, ya el volumen de datos tiene que ser grande. Bueno, esto es algo que encontramos nosotros, que la normalidad como la no normalidad de datos es posible, por lo tanto uno puede ir trabajando con distintos tipos de test, paramétricos o no paramétricos, dependiendo el ajuste de su set de datos. Lo que sí encontramos es que las diferencias significativas entre individuos es un patrón marcado dentro de las anémonas. Sin embargo, esa variación interna no implica la imposibilidad de comparar otros set de datos, porque esa variación puede ser diferente. Un ejemplo de esto este es un trabajo de Ricardo González Muñoz, que también forma parte de la VIC. Con él lo que hicimos fue comparar niocistos en los pseudotentáculos. En realidad el nioma completo de esta especie, que se llama Lebrunia coraligens, es una anémona común del Caribe mexicano, y presenta dos morfotipos que varían en cuanto al color que presenta el pseudotentáculo, ¿sí? Acá tienen los tentáculos y después tienen estas esferitas, que son los pseudotentáculos. Hay un morfo, un grupo que tiene estos en color azul y otro que lo tienen en color marrón. Y lo que hicimos fue comparar ese nidoma entre sí, entre esos dos morfos, y con la otra especie del género, que es Lebrunia neglecta, antiguamente Lebrunia danae. Y lo que encontramos es que había diferencias entre los morfos, pero también unas diferencias mucho más marcadas con la otra especie del género. Y entonces, y justamente digamos, esa diferencia que se encontraba con la otra especie del género era mucho más grande que las diferencias que se encontraban entre sí. Y justamente las diferencias que se encontraban entre los dos morfos, prácticamente hubo varios tipos, pero en la única estructura en la que los niocistos variaron completamente en todos los tipos fue en pseudotentáculos. O sea, la estructura que define a los morfos también mostró diferencias significativas en cuanto a la talla de niocistos en comparación entre ellos, ¿no? Bueno, otro aspecto muy interesante es cómo varía el ciclo, el nidoma, digamos, la dotación de nidocitos en el ciclo de vida. Nosotros hicimos un trabajo con Aulactinia marplatensis, también es una anémona común del intermareal de acá de nuestra ciudad, y lo que encontramos es comparamos adultos con juveniles y algunas larvas plánula que pudimos colectar. La abundancia del juvenil y las abundancias, digamos, los patrones de abundancia entre el juvenil y el adulto fueron muy similares, las tallas de los adultos fueron levemente superiores a la de los juveniles, y lo más importante que encontramos fue en la larva, ¿sí? La larva presentó un idioma un poco menos diverso que el adulto. El adulto, acá yo pongo mínimo 8 nidocistos o máximo 16 tipos, esto es si tomamos en cuenta como diferentes a los tipos de niocitos que por más que sean el mismo se encuentran en distintas estructuras, por eso sería 16. Pero si tomamos solamente de los tipos distintos de niocitos, en el adulto tenemos 8, mientras que en la larva tenemos 4.
con la salvedad que en la larva lo que encontramos un tipo de niocisto, que era el mesobásico P. mastigóforo, que era único, o sea, un tipo de niocisto que no estaba en el adulto ni en el juvenil, y que además era el de mayor tamaño de la especie. O sea, dentro de la especie, un tipo de niocisto en la larva era de mayor tamaño. Y nosotros no fuimos los únicos que encontramos algo así. Eh, Antes, en el 2009, Rietzel y otros colaboradores habían encontrado algo similar en Edwardsella lineata. Ellos lo que vieron es, Edwardsella lineata es una anémona que es parásita de medusas, y lo que encontraron es que en la larva aparecía un tipo, que eran los holotricos, que no aparecía ni en el juvenil, digamos, ni en la larva postparasítica. O sea, la larva, una vez que ya no había establecido, se había establecido como parásito, ¿no? Eh, Obviamente esto está relacionado con la ecología, la diferente ecología de la larva y del adulto, digamos. Ellos estimaban que ese holotrico era el que estaba involucrado en la fijación de la larva a su hospedador, ¿sí? Del parásito a su hospedador. Y después también encontraron basitricos largos o basitricos más largos que no se encontraban en la larva. Pero lo más curioso no termina ahí, sino que lo que ellos mencionaron es que los holotricos que encontraron en la larva no estaban reportados para la familia Edwardsia. O sea, la familia, en la descripción de esa familia, no estaba los holotricos como parte del idioma de esa familia. Lo que requiere, digamos, o una enmienda de esa familia en donde se mencione los holotricos como parte de su idioma, o revisar bien la posición, aunque no recuerdo bien, pero estimo que Marcela lineata debe ser o la especie tipo o anda por ahí. Bueno, esto lo que hace es que genera que el nidoma en larvas sea una temática muy interesante, lo que no quita que sea muy dificultosa por el hecho de obtener el material, obtener las larvas y poder analizar su nidoma. Bueno, otro aspecto interesante que estamos abordando en estos momentos es la biometría en la subclase seriantaria. Esto se hace en colaboración con el LEDA, el laboratorio que está, digamos, en la VIC, y el LEDA, que es el laboratorio que dirige Sergio Stampar. Eh, con él lo que estamos haciendo es analizando el nidoma en esta subclase. Los seriantarios es un grupo muy interesante, ahora devenido en subclase y con muchas particularidades. Y nosotros, si bien estamos un poco retrasados en cuanto al análisis de esto, ya tenemos algunas cuestiones que son bastante interesantes para ver. Un ejemplo es este. Este es un trabajo que hizo Fabiola Correa, que es una estudiante del LEDA, a cargo de Sergio Stampa. Y con ella encontramos que en Serianthomorphium brasiliensis había distinta composición en distintas zonas de los individuos. O sea, realizó un muestreo distinto al habitual, en donde para cada zona, imagínense en tentáculos, se tomaron muestras de la base del tentáculo, de la zona media del tentáculo y de la punta. Y lo que encontramos es que, eh, más allá de la diferencia de tallas en cuanto a la presencia de determinado tipo de niocisto o a la talla de determinado niocisto en un individuo, también vimos que en algunos individuos, en zonas particulares, no aparecían los mismos tipos de niocitos. Este es un ejemplo, y este es otro ejemplo mucho más importante, en donde en muchos individuos ni siquiera aparece el tipo, mientras que en otro el tipo de niocisto aparece en alguna región, por ejemplo en esta en la punta y en el medio, pero no en la base, o en otros individuos solo aparece en la punta, por ejemplo, de los tentáculos. O sea que la variación no solo sería eh, en cuanto a la talla, sino también en cuanto a una variación cualitativa, interespecífica e intraindividual. O sea, dentro del propio individuo habría una variación cualitativa. Acá tienen otro ejemplo,
que vemos lo mismo. En algunos individuos ni siquiera aparece, mientras que en otros aparece solo en alguna región de la estructura, mientras que en otra región no aparece. Y después de todo el set de datos que analizamos, en la única estructura en donde hubo un tipo de neocisto que se repitió en esas 3 zonas muestreadas, fue en la columna y fueron los atricos. Y en ella lo que encontramos es que en la zona de la punta se encontraban neocistos de menor talla que en la zona base, y que en el medio sería la zona donde se alcanzarían los mayores tamaños, ¿sí? Ese es el mismo gráfico, pero separado por cada uno. Si se fijan, la línea de 50, en el caso de la punta, están todas las tallas por debajo de 50 micras, mientras que tanto en la zona base o en el medio, los 50 micras las tienen acá, entonces muchos están por encima de las 50 micras. Entonces, los mayores valores se encuentran en la zona media, seguido por la base, y los más pequeños en la punta. Esto todavía lo estamos analizando, pero no deja de ser interesante esa variación intraindividual. Bueno, otra cuestión que también hemos estudiado y que se estudia en general es la ultraestructura, es decir, conocer cómo está conformado en detalle la disposición de las espinas o las estructuras apicales y demás. Ahora vamos a ver. Bueno, básicamente las técnicas que se utilizan son las de punto crítico y deshidratación con serie graduada de alcoholes o HMS. Y esto lo que tiene es que a la clasificación, es decir, a la nomenclatura de neocistos, no aporta mucho, porque el detalle que nosotros obtenemos en microscopía electrónica no se observa en un microscopio óptico, y cuando uno identifica los tipos de neocistos para estudios de biometría o de clasificación, eh, lo hace en el microscopio óptico, y ese detalle no se observa. Sin embargo, hay cuestiones que se han visto con este tipo de trabajos, y una interesante para mencionar es la variación de la estructura apical. La estructura apical es la estructura que se encuentra en la apertura, en la salida del filamento a través de la cápsula. La estructura más sencilla e inicial, o que se cree como basal de los neocistos, es lo que se llama caps o tapa. Esos caps lo pueden ver en esta imagen o en esta. Lo que tienen es una estructura que se rompe, se desprende de la cápsula al momento de que el miocito es disparado, y no tiene conexión con el resto de la cápsula, ¿sí? Después tienen el opérculo, que se observa en la imagen A y B, que es esta tapita que encuentran acá, ¿sí? El opérculo es característico de Medusozoa, solo está en Medusozoa, y lo que tiene es una especie de tapa que está en conexión con la cápsula y nunca se desprende de ella. O sea, se abre como si fuese una puertita, y a partir de ahí se vagina el filamento. Y después lo que se encontró es otra estructura, que son los flaps o solapas, que es una estructura tripartita de 3 láminas que se superponen entre sí, que tienen también conexión con la pared de la cápsula, y que es característico de las actiniarias, ¿sí? De las anémonas en sentido estricto. Solo se encuentra en nidocistos de anémonas actiniarias. Entonces, la ultraestructura también permite ver estas variaciones de estructuras como esta en los distintos grupos. Bueno, y como último, al principio les mencioné que había otros organismos que también pueden tener niocistos, sin embargo, no los pueden desarrollar. En este caso, yo les voy a hablar de los nudibranquios, de moluscos de laelidáceos, digamos. Hay otros organismos, como por ejemplo algunos platelmintos, que también pueden alimentarse de nidarios y almacenar sus niocistos. En este caso, estos moluscos, esas babosas marinas, lo que hacen
es alimentarse de un nidario, ese nidario presenta una dotación de nidocistos determinada, que vendría a ser su nidoma, y ese nidoma o esos nidocistos son incorporados por el nudibranquio en estructuras específicas, y a esos nidocistos que presentan nudibranquio lo podemos denominar cleptonidoma o nidocistos robados, ¿sí? Bueno, estos organismos lo que tienen es unas estructuras particulares que se denominan ceratas, que son expansiones de su tubo digestivo que se disponen más allá de la superficie corporal y en las cuales tienen la capacidad de alimentarse de nidarios y almacenar nidocistos ahí dentro. Se dice que pueden ser selectivos o no, es decir, almacenar determinados tipos de nidocistos o una variedad de ellos, que pueden variar en función de la presa consumida, que se piensa que tienen una función defensiva, o sea que los hace menos susceptibles a la predación por parte de sus predadores. Y lo que sí ha sido muy poco estudiado, los nidocistos en estos organismos, no así sus mecanismos de defensa, pero sí sus dotaciones, por la dificultad de identificar los tipos de nidocistos y seguirlos del predador a la presa, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, conociendo el nidoma de las anémonas que se encontraban en el intermareal de acá de nuestra ciudad, eh, muestreamos el nudibranquios de la especie de Spurilla sp, y lo que hicimos fue analizar su nidoma. De la misma manera que lo hacíamos con las anémonas, lo hicimos con estos organismos, analizamos sus ceratas, que es donde almacenan sus nidocistos, identificamos los distintos tipos que encontramos, los medimos y establecimos su rango, su mínimo máximo, su media. Y después lo que hicimos fue, eh, digamos, identificar de qué especie de las que están disponibles en nuestro intermareal podría provenir esos nidocistos, esos tipos de nidocistos con ese rango de tallas. ¿Sí? Entonces, como una idea de intentar inferir sobre qué especie podría estar predando. Bueno, dentro de eso lo que encontramos un tipo, que es este mesobásico P mastigóforo, con un rango de tallas eh, grande, podríamos decir, más de 40 micras aproximadamente, y que se correspondía muy bien con este tipo de nidocisto. Esta es la misma imagen que les mostré antes, corresponde al nidoma de Antotoe chilensis, y digamos, esto nos dio una pista de que podría estar predando principalmente sobre esta especie, ¿sí? Un tipo de nidocisto que encontramos en todos los organismos que muestreamos, con buena abundancia y que se correspondía con el rango de tasas. Y un tipo de nidocisto que no se encontraba en los demás tipos. Otra cuestión fue que no encontramos holotricos, ¿sí? Que es otro tipo de nidocisto que está presente en esta y en otras especies de nuestra costa, ¿sí? Entonces, en base a ese estudio, digamos, de los nidocitos que encontramos en este nudibranquio, pudimos inferir que seguramente esté predando sobre Antotoe chilensis, que es esta anemonita, en base al nidoma que encontramos, que podría estar haciéndolo sobre esta otra especie, que es Trinidactis errans, aunque probablemente no de todas sus estructuras, porque esta especie tiene un tipo de niocito que es el holotrico, que no lo encontramos en este nudibranquio, pero está en una estructura particular, así que podría, por ejemplo, estar predando solo sobre los tentáculos de esta, y que no lo estaría haciendo sobre las especies que por ahí son de un tamaño un poco más grande y que presentan holotricos en varias de sus estructuras, como son Monosoma zamponi o Aulactinia monoplatensis. Y bueno, eso lo que nos permitió es hacer una inferencia sobre estas cuestiones que a posteriori deberían ser puestas a prueba a partir de experimentos. Muy bien. Bueno, eso es todo. No sé, Joana, si hay preguntas. Muchas gracias, Agustín. Gracias por compartir este conocimiento.
Me voy a Facebook para trasladarte. Bueno, hay muchos saludos, nos están viendo de Colombia, de Brasil, Argentina, El Salvador. Hay muchos saludos. Sergio Zampar manda también muy buenas tardes, dice. Sobeiba Valencia, que siempre nos escucha. Hola, Sobeiba, qué bueno que esté con nosotros. Alejandro López, Sara Otterstrom, dice buenos días, amigos, qué bueno que se pueda conectar. Jefferson Durán, que siempre también se mantiene conectado a nuestras charlas, qué bueno que nos acompañen. Heriberto Torres, Mario Flores, hay una gran cantidad desde Yau Pesao, dice, de Brasil. Vamos a ver, Robinson, dice, desde San Rafael, Antioquía de Colombia. Vamos a ver, Robinson Andrés Urea tiene una pregunta y te menciona, quisiera saber si de tantas especies marinas que existen, se tiene alguna que se repita de manera similar en ríos o agua dulce. Tal vez del grupo de las anémonas, creo que todas son de agua de mar, pero Son dinos. todas marinas, sí. Correcto. Hay algunas Tal vez medusas de hay agua algunos dulce. grupos que sí tengan diferentes ámbitos. Se me Creo cortó que la... te perdí. Ajá, sí. sí. Dino. No escuché la pregunta, la última parte. No, él menciona que si se puede encontrar algo similar en ríos o agua dulce. Nos explicabas que las anémonas son todas marinas, ¿verdad? Las anémonas son todas marinas. Hay algunas, digamos, hay nidarios de agua dulce, algunas medusas, y después las hidras, eh, las conocidas hidras, que son el organismo es modelo, digamos, es un organismo modelo, que también son de agua dulce, pero las anémonas son todas marinas. Correcto. Florencia Bamontes dice, este comentario gustó mucho, dice, hola papá, te estamos viendo, Genaro y Amanda, dice, tienes una audiencia de calidad. Alberto González te saluda, te felicita por la charla y dice, los nidocistos de las anémonas pueden variar en tamaño y forma de acuerdo a la latitud donde se encuentre. Por ejemplo, las de Centroamérica versus Argentina. Eh, Está por verse, todo puede ser. Hemos hecho un trabajo con colegas de Brasil, un trabajo preliminar que es, evaluamos el idioma en una especie de bunosoma en distintas latitudes, y ahí lo único que logramos ver es tratar de identificar algunos tipos que podrían tener una tendencia a esa variación latitudinal, ¿sí? O mostraban un aumento en la talla en base a ese gradiente latitudinal. Lo que tenemos que hacer ahora y que tenemos pensado hacer ahora es, ya identificados esos tipos, intentar ver si verdaderamente varía la talla o si incrementa la talla con la latitud. Pero si es, al menos en lo que hemos visto nosotros, serían algunos tipos particulares, no en todos. Algunos tipos particulares de venido. Gracias, Agustín. Dice Juan Camilo Tobar, ¿cuáles han sido las conclusiones más importantes sobre la aplicación de biometría de nidocistos? Conclusiones ninguna, dudas muchas. Cada vez que nos ponemos a ver algo, empieza otra, como que vamos abriendo otra puerta. Por ejemplo, con esto de los seriantarios que estamos viendo ahora, estamos viendo una variación cualitativa intraindividual que no era ni pensado en anémonas antes. Entonces ahora tal vez nos tendremos que poner a ver en actiniarias si esa variación intraindividual también se da ahí. Eh, por ahí la única conclusión es que varían intraespecíficamente las tallas. Pero eso no quita que varíe de mayor manera con otras especies, por ejemplo. ¿Sí? Y que esa variación también pueda ser cualitativa entre grupos o entre poblaciones, por ejemplo, como es el caso de esa variación latitudinal en los casos de bunosomas, digamos. Como que preguntas hay muchas y cada vez hay más.
Qué bien que queden más áreas de investigación, ¿verdad? Esas nuevas preguntas que se están haciendo. Dice Ricardo González, saludos Agustín. Bueno, le mandamos saludos a Ricardo también, es del laboratorio donde trabaja Agustín con Fabián. Saludos, ella. Ana Planck dice, excelente tema, felicitaciones. Luego, saludos desde México. Katia Solórzano también, Diego, saludos a ustedes también por acompañarnos desde México. Sergio Zampar dice, muy buena Agustín, una pregunta, pero me la escribió en portugués, así que es justo, voy a ir al traductor y con gusto se la hacemos a Agustín, dice. Vamos a ver. Oh, es igual con los nematocistos, dice, en el desarrollo de los espirocistos, es igual que el nematocistos. No, la mayoría de los desarrollos, de los trabajos de desarrollo están hechos sobre nematocistos, no sobre espirocistos. Ah, Espirocistos es otro tema a, a- a estudiar, digamos. Tampoco está muy claro cómo es que funciona el espirocisto, o sea, ya creo que sé por dónde viene la pregunta de Sergio, porque yo creo que Sergio piensa, o él está muy seguro, o creo que de la idea de que los espirocitos son otra cosa, que por ahí habría que separar espirocitos de lo que vendría a ser nidocistos, o nematocistos en general, que nematocistos sea exclusivamente nidocistos. eh, Creo que viene por ahí la pregunta, pero no lo sabemos todavía, pero puede llegar a ser que sean cosas distintas y que el desarrollo sea distinto, porque la verdad no hay hecho trabajos de desarrollo. Es más, todo lo que tiene que ver con neogénesis es algo que está bastante eh, en duda, digamos. Está todavía en estudio a ver cómo se producen en las señales de reemplazo y demás, y de desarrollo de determinado tipo. Sí. le mandamos saludos a Odalisca Vidi, que nos escucha desde Costa Rica. Un Ella, saludo a él. ella te pregunta que si hay variación morfológica en espirocistos, dice. No, los espirocitos suelen ser todos de la misma. Lo que hay es variación de talla, pero en cuanto a la morfología general, son todos iguales. Una cápsula finita que se abusa en un extremo y el filamento está enrollado helicoidalmente dentro, se ven todos iguales. Eh, Gracias, Oda. Dice Aurora Vasallo, saludos también desde México a Agustín. Jefferson Durán, hola Agustín, un saludo, muy buena charla. Quería preguntar con respecto al estímulo que permite la descarga de nidocistos, ¿cómo estos podrían diferenciar lo que sería un organismo con sedimentos en suspensión en aguas turbias, me imagino? Ajá. ¿Hay una señal que permite que se evite que se desperdicie alguna descarga? Eh, lo que se dice es que está todo relacionado a cuanto a estímulos físicos y químicos también, además de un estímulo de un disparo, digamos, mediado neurológicamente, digamos. Eh, debe- Dentro de los mecanorreceptores, como es, bueno, no lo hablé por una cuestión de no irme en tiempo, pero el aparato nidosil en el caso de de los meusozoa o el cono ciliar que tienen en- en los antozoos, es un mecanorreceptor y quimioreceptor, por lo tanto, tiene que haber una cuestión más fina de que no ante cualquier estímulo el nidocito se dispare. Debe ser una cuestión de determinados compuestos, determinado reconocimiento de moléculas para que se dispare el nidocito. Dice Sergio Zampar, exactamente. Luego dice Lucas Jiménez, excelente charla, Justin, felicitaciones, saludos desde Chile, ¿no? Qué bueno que vamos ampliando más países, colóquennos ahí en comentarios desde dónde nos escuchan. Pregunta, dice, ¿planean seguir con la interacción nudibranquio-anémona? ¿Qué tipo de experimentos tendrían que hacer, profundizar sobre esta interacción? Lo que nos pasó
digamos, a partir de eso lo que pudimos hacer es inferir las presas sobre las que estaría predando. Lo que sí surgieron un montón de preguntas. Una es, por ejemplo, si la predación sobre esas dos especies que yo les mencioné, digamos, las que aparecían en verde o en amarillo, se daba porque habitan en la misma región, porque de hecho están en la misma zona intermareal, que después cuando sube la marea, digamos, el nudibranquio podría acceder a zonas más altas, digamos, del intermareal, donde están las especies más grandes. Eh, Otra pregunta podría ser si, por ejemplo, Unosoma zamponi tiene acrorashi, si los acrorashi estarían interfiriendo en la capacidad de predación del nudibranquio, o si el tamaño, porque las dos anémonas de las que nosotros inferimos que no estaría predando son prácticamente el doble o el triple de tamaño de las otras dos. Si, por ejemplo, Aulactinia marplatensis, que tiene conchilla adherida en su columna, la conchilla también podría evitar que el nudibranquio pueda predarlo. Si verdaderamente lo hace sobre Trinidad y Serra, que es la anemonita más chiquitita, y no lo hace, digamos, sobre todas las partes, que es una hipótesis que nosotros nos planteamos, digamos. Y el problema que tuvimos es que cuando planteamos los experimentos fuimos al campo y nos costó un montón conseguir el N adecuado para poder hacer los experimentos. Eh, Fuimos al campo y encontrábamos 3 individuos, 5 individuos, y pensar que teníamos que hacer réplicas para cada uno de esos eventuales experimentos. Hubiésemos necesitado, no sé, cientos de nudibranquios para poder hacerlo, para poder hacer 10 réplicas, aunque sea de cada uno de los experimentos y demás. Eh, Eso fue lo que nos trabó, digamos. Pero las preguntas están y la intención de hacer los experimentos está. El tema es que tenemos que conseguir el N de nudibranquios para poder hacer los experimentos. Gracias, Agustín. Vamos a ir cerrando. Una última pregunta. Dice Katia Solórzano, me queda claro que faltan estudios para resolver las dudas, pero ¿pudiera variar nidocistos con relación a los depredadores de cada especie? Mm, no sé, porque, digamos, variar en cuanto a los predadores, uno piensa más los nidocistos como una estructura defensiva y de agresión. Ahora, si tiene predador, el predador lo va a consumir por más que tenga nidocistos o no. En el caso podría explicarse en algunos casos, justo el caso del nudibranquio, que por ahí algunas especies no las prede por la presencia de holotricos. Entonces, el holotrico estaría impidiendo que el nudibranquio se alimente de esa anémona, y aquella que no lo tiene, eh, digamos, es víctima de ese predador. Podría asociarse, pero no lo veo tan lineal la relación, digamos. Gracias, Agustín. Gracias por acompañarnos este día en este espacio. ¿Te gustaría dar un mensaje final? No, agradecerte a vos la invitación, a todos los organizadores, felicitarlos por todas las charlas que vienen organizando. Como ya te dije, esperemos poder organizar algo para la red de nidariólogos, algo similar, y tratar de difundir otras líneas de investigación en nidarios. Y bueno, nada más. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y claro, estamos en coordinación para abrir estos espacios tan importantes y difundir el conocimiento, ¿verdad? Que es la responsabilidad de todos. Y quiero compartirles las siguientes charlas que vamos a tener. Saben que en la sección de Ciencia en los Océanos, este viernes vamos a tener a la máster Mónica Naranjo con un ligero cambio en el horario. Esta charla va a ser a las 10:30 de la mañana, el viernes 26 de junio. Ella participó en el crucero de investigación liderado por Mujeres para la Antártida. Va a estar muy interesante, nos va a hablar de cómo contar mejores historias en la ciencia. Los esperamos ese día, pero también hoy por la tarde es un lunes de doble jornada en la sección de medio ambiente. Ustedes van a poder encontrar a John Van Dort. Él nos va a hablar sobre las aves pelágicas durante el Niño 2015-2016. Así que por favor estén pendientes
Esta última charla de hoy va a empezar a las 2 de la tarde. Por favor, conéctense. Y quiero nada más recordarles que mantenemos actualizado nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren volver a escuchar las charlas o quieren invitar a un amigo también que creen que les va a ayudar mucho el contenido que tenemos, pues también lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Lo pueden buscar bajo el nombre de Colegio Salvadoreño de Biólogos. Y para ir finalizando, pues agradecer a los organizadores de este evento, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, así como el valioso apoyo del Museo de Historia Natural del Salvador, del Ministerio de Cultura, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, la Asociación de Estudiantes de Biología, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos por la tarde a las 2. Nos vemos.